Hoy vamos a adentrarnos en un tema bien complejo, la detención legal en México. Es un terreno, digamos, delicado, donde la línea que separa la aplicación de la ley del abuso de poder a veces es casi invisible. Todo arranca una noche, ya tarde, en un autobús de transporte público allá en Zumpango. Lo que vemos aquí es el testimonio del chofer, un momento de puro terror que, sin que nadie lo supiera entonces, sería el inicio de una batalla legal larguísima. Bueno, después del asalto, claro, detienen a un sospechoso. Y uno pensaría que la historia sigue por ahí, ¿no? Pues no. Justo aquí es donde todo da un giro de 180 grados. El foco ya no es el robo, sino lo que pasó después. Las acciones de las autoridades convirtieron un caso de asalto en un cuestionamiento profundo sobre la justicia misma. Entramos a la primera parte. Un asalto en la Ruta 2. Y el subtítulo lo dice todo. Un crimen, un arresto y una versión contradictoria. Porque sí, el crimen fue violento, pero la polémica se desvió casi de inmediato hacia lo que hizo el Estado. Y ahí nacieron dos versiones de la historia que no podían ser más distintas. A ver, ¿qué decía el acusado? Pues algo bastante grave. Alegó que los oficiales lo golpearon y que lo presionaron para que confesara. ¿Pero qué pasó en los tribunales? Pues desestimaron todo. El argumento, que no presentó una prueba idónea. O sea, para el tribunal no había evidencia suficiente y irrefutable del maltrato. Y esto es clave, porque básicamente le pasaron toda la responsabilidad de probarlo a él. Y aquí es donde la cosa se pone complicada, ¿no? Se presenta una paradoja. El sistema está buscando hacer justicia por un robo, pero ¿qué pasa si en ese mismísimo proceso se está cometiendo otra injusticia? Es una pregunta crítica. Por suerte, la propia ley tiene mecanismos para enfrentar este tipo de conflictos. Y ese mecanismo de defensa nos lleva a la segunda parte, el escudo del amparo, un concepto clave para entender la defensa de cualquier persona contra el poder del Estado. Porque sí, esa herramienta existe, tiene nombre, y es quizá una de las más potentes en la justicia mexicana. El juicio de amparo funciona literalmente como un escudo legal. Su única chamba, su único propósito, es proteger los derechos fundamentales, los que están en la Constitución, cuando una autoridad se pasa de la raya. Y ojo, el amparo no se mete a discutir si la persona cometió el crimen o no. Lo que analiza es si el gobierno actuó como debía. Y esto, de verdad, es el punto central de este caso. No hay que perderlo de vista. El amparo no era para ver si el tipo era culpable o inocente del robo, para nada. El objetivo era otro, revisar si el Estado, la policía, las autoridades, habían seguido el manual, si habían respetado las reglas del juego y los derechos humanos en todo el proceso de arresto. Justo por eso es tan importante esa distinción. Nos lleva a la tercera parte, la línea entre lo legal y lo arbitrario. ¿Y cuáles son las reglas de una detención legal? Porque la ley en México, en teoría, traza una línea súper clara entre lo que es una detención apegada a derecho y lo que ya es un abuso. A ver, veamos la diferencia, que es de la noche al día. Por un lado, una detención legal. ¿Cómo es? Tiene que estar basada en una orden de un juez o porque te agarraron con las manos en la masa, lo que se llama flagrancia. Y súper importante, la presentación ante la autoridad debe ser inmediata. Del otro lado está la detención arbitraria, que es, pues todo lo contrario, se basa en una sospecha ambigua. Se tardan horas o días en llevar a la persona ante un juez, la mantienen incomunicada y buscan una confesión a como dé lugar. Y que no se piense que esto es una regla secundaria. No, esto viene de lo más alto, la propia Constitución de México. El artículo 19 es clarísimo. Cualquier maltrato durante una detención es un abuso. Punto. Y dice que las leyes deben corregirlo y las autoridades sancionarlo. Pero bueno, una cosa es lo que dice el papel, la Constitución, y otra muy distinta es la realidad documentada. Y aquí tenemos un dato durísimo de observadores internacionales. El relator de la ONU sobre la tortura ha señalado un patrón preocupante, que la tortura se usa justo en ese limbo, en esas horas críticas entre la detención y la presentación ante un juez. El objetivo, sacar confesiones. Entonces, ¿en qué se centró la pelea legal en este amparo? En algo que suena técnico, pero es fundamental. La carga de la prueba. O sea, ¿quién tiene que probar qué? El primer tribunal dijo, la víctima tiene que traer la prueba perfecta de que fue torturada. Pero la defensa respondió, un momento. Argumentaron que la simple denuncia de tortura le da vuelta a la tortilla y obliga al juez a investigar a fondo. Y no lo dijeron nomás porque sí, se basaron en el Protocolo de Estambul, que es un estándar internacional que dice justo eso. Y esta discusión que parece de abogados nos lleva a la cuarta parte.
un sistema bajo escrutinio. Pasamos de un caso aislado a un problema sistémico. ¿Por qué? ¿Por qué este caso es tan relevante? Pues porque deja de ser la historia de una sola persona y se convierte en un reflejo, en una ventana a un problema mucho más grande. Miren esta línea del tiempo. Nos deja claro que esto no es de ayer. Desde 1997, la ONU ya decía que la tortura era común. En 2001, la CNDH emitió una recomendación sobre detenciones arbitrarias. Pasa el tiempo. Llega una reforma constitucional importantísima en 2011. Y para 2014, ¿qué dice la ONU? Que la tortura sigue siendo una práctica generalizada. O sea, es un problema sistémico, muy arraigado, que ni las reformas han podido solucionar del todo. Ante esta situación, ¿qué se puede hacer? Bueno, organismos internacionales han puesto sobre la mesa una especie de mapa de ruta. Sus recomendaciones se basan en dos cosas clave. Primero, la rapidez, que los detenidos lleguen ante un juez lo antes posible. Y segundo, que haya consecuencias, que cualquier prueba obtenida con tortura no valga, y que toda denuncia se investigue de manera seria e imparcial. Al final, el caso de ese asalto en la Ruta 2 ya no es sobre un robo, va mucho más allá. Nos deja con una de las preguntas más importantes que se pueden hacer en un Estado de derecho. Si el propio Estado, el que debe poner el orden, rompe sus propias reglas para hacer cumplir la ley, entonces, ¿quién protege al ciudadano?